conoce como una especie de crisis del sistema del modelo ISI del estado de bienestar que había. No fue una crisis definitiva, porque algunos elementos del modelo ISI del estado de bienestar sobrevivieron, pero sí entraron a ser cuestionados. Y con ello también la política tradicional que regía el país hasta ese momento. Eso tiene que ver con que los gobiernos y los partidos políticos se les hizo difícil enfrentar las problemáticas sociales de mediados del siglo XIX. Ante esas dificultades surgieron nuevos actores sociales que buscaron hacer visible su demanda e implementar soluciones por sí mismos, por sus propios medios a los problemas que los dejaban. En ese contexto vamos a ver algunos de los procesos más relevantes que se dieron en este sentido, de surgimiento de nuevos grupos que tratan por ellos mismos de solucionar sus propios problemas, sin tomar en cuenta los partidos políticos. Esos grupos son llamados por los historiadores como nuevos movimientos sociales, y son los siguientes. El primero tiene que ver con el movimiento sindical, que se consolida a partir de la década de los 50. Como ya ustedes han visto, ese movimiento está organizado desde el siglo XIX, ¿ya? Pero llegó a jugar un rol clave a partir de la década de 1950, aunque no podemos decir que en los gobiernos radicales, quizás coaptado un poco por los gobiernos radicales, como aliado por los gobiernos, igual fue muy importante. Pero ahora como que se decepcionaron de la participación en coalición con los gobiernos, con los partidos políticos, y trataron de organizarse por sí mismos. ¿Cuál era su consigna? Que la clase trabajadora debía liberarse de los partidos políticos y comenzar a hacer política por sí misma, tal como en las antiguas mancomunales o sociedades mutuales, es decir, en las primeras formas de organización obrera. Así lo planteó uno de los principales dirigentes gremiales del periodo, que fue una figura legendaria hasta ahora del sindicalismo chino, que es Clotario Blest, creador de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, o ANEF, fundada en 1943, y también primer presidente de la Central Única de Trabajadores, CUT, constituida en 1953. Esto motivó el desarrollo de numerosas huelgas y manifestaciones, aplicando la acción, comillas, la acción directa, la que planteaban en algunos momentos los movimientos que estaban influenciados por el anarquismo, ¿ya?, sobre el poder ejecutivo en la búsqueda de mejores condiciones laborales para los trabajadores. Es decir, la protesta, entre otras cosas, se planteaba para conseguir para conseguir mejores condiciones por parte del gobierno, dígame, para los trabajadores. Sí. Estos son los procesos relevantes, ¿cierto? Esos son estamos hablando de los procesos relevantes que tienen relación con nuevos actores que se involucran en la realidad social a partir de ese momento. Ya, gracias. Estamos hablando del movimiento sindical. Gracias. Ya. Bueno, aparte del movimiento sindical, también irrumpe con mucha fuerza el movimiento de pobladores. En este caso, la acción directa planteada por Clotario Blest para los trabajadores y obreros se amplió y consolidó de forma espontánea entre los pobladores, que llevaban a cabo ocupaciones o tomas ya desde 1930, es decir, ellos también empezaban a aplicar este concepto de la acción directa, y que también buscaban ejecutar las soluciones a sus problemas por sí mismos, es decir, buscar las soluciones a los problemas que los dejaban por sí mismos, que en este caso era la falta de vivienda. Este movimiento ponía un tipo de acción política distinta, que desafiaba el derecho de propiedad, obviamente porque se tomaban propiedades privadas, y el principio de autoridad estatal. Pronto, estas ocupaciones, este movimiento de pobladores, logró perfeccionar las ocupaciones hasta llegar a realizarlas mediante una completa planificación y estableciendo comités para controlar y gobernar los espacios conquistados. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este proceso fue el caso de la toma de la Victoria, que se empezó a ejecutar el año 1957. Otro proceso también relevante fue el despertar de los jóvenes universitarios. Otro movimiento social importante fue el de los jóvenes universitarios. Las universidades chilenas también fueron un epicentro de grandes cambios que se vieron reflejados en el proceso de reforma universitaria.
Esto todo comenzó en 1967 cuando los estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso iniciaron un paro de 50 días exigiendo mayor participación estudiantil y una mayor contribución de la universidad en la búsqueda de soluciones a los problemas, del país o a las problemáticas del país. Siguiendo ese ejemplo, se realizaron también movilizaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que fue una toma muy emblemática, y el año siguiente en planteles estatales como la Universidad de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Técnica del Estado, actual USACH, y la Universidad de Concepción. Bueno, en todos estos movimientos los objetivos básicos fueron la democratización de las universidades, ampliando el acceso a los jóvenes a la educación superior y logrando una mayor participación de estudiantes, académicos y funcionarios en la toma de decisiones. Eso fue lo que se logró, hacer como una democratización de la universidad. La mejora de la formación académica fue otra exigencia, es decir, que se formaran mejores estudiantes, mejores profesionales en las universidades, la reivindicación del papel de las universidades en el desarrollo del país. Bueno, eso en resumen fueron lo que hicieron los nuevos movimientos sociales. La masificación, ahora vamos a ver otra de las características de esta época, que va a ser la masificación de las comunicaciones y la nueva cultura juvenil. Son procesos que van acompañados, es decir, la masificación de las nuevas comunicaciones y su impacto cultural obviamente se vio reflejado en que surgió una nueva cultura juvenil en los años 60, sobre todo en Chile. Vamos a ver cómo se dio ese proceso. Un factor relevante para entender la ampliación de la participación ciudadana en la década de 1960-1970 fue la masificación de los medios de comunicación y de nuevos productos culturales. La radio, los discos, la televisión y el cine ensancharon el horizonte de la cultura chilena, al favorecer la entrada de la música, la moda y las ideas de otros países. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los ámbitos en los que se evidenciaron estas transformaciones. Primero, en el campo de la música, a partir de 1955, la radio dejó de ser un pesado mueble móvil, ¿ya?, y se convirtió en un aparato portátil. Gracias a la incorporación de transistores, se hizo más asequible a personas gracias a la difusión del disco de vinilo tipo long play y del cassette, que permitían pasar hasta 50 minutos de música. ¿Teacher? Sí, dígame. ¿En qué año fue la participación de la ciudadanía? En la década de los 60 y 70. Gracias. Entonces dejamos de tener esta radio pesada, grandota, a las radios más pequeñas que eran más fáciles de transportar. Por lo tanto, se hizo más accesible el acceso a la radio para las personas y a la música. Así, el desarrollo de la música nacional se vio influenciado por las corrientes musicales que provenían también del extranjero. Hubo una influencia no solamente en el cambio tecnológico, sino también una influencia cultural en la música que se empezó a desarrollar en Chile. Un ejemplo de ello fue la Nueva Ola, que fue el primer movimiento de este tipo, en el que artistas como Buddy Richard, Cecilia o José Alfredo Fuentes fusionaron el rock con la balada romántica italiana. ¿Ya? Esta fusión de todo estilo es más conocida dentro de sus ingredientes por el rock, ¿ya?, pero no tanto por la balada italiana de la época. Pero si alguien se dedicara a escuchar baladas, pídale a sus padres, si a alguno les gusta, baladas italianas de los años 50, 60, se van a dar cuenta que si uno mezcla las dos cosas, el rock con la balada italiana, sale a la perfección, calza a la perfección con algunas melodías de la Nueva Ola. Bueno, otro de los movimientos fundamentales para la música nacional, y más bien de carácter criollo, fue la nueva canción chilena, que se desarrolló desde la década de 1960, y vinculó la música con un activo compromiso social. Figuras destacadas de este movimiento fueron Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mans y los grupos Quilapayún e Inti Illimani, los que se interesaron directamente en la coyuntura social y política, es decir, coyuntura significa en la contingencia, en lo que estaba pasando en ese momento. Cantándole, por ejemplo, en la reforma universitaria,
o a la vida en las poblaciones. De esta manera, la música popular se convirtió en una poderosa herramienta para profundizar y difundir el espíritu de cambio que se vivía en la sociedad chilena en aquellos tiempos. Eso por el lado de la música. Por el lado de la televisión, bueno, las primeras transmisiones se efectuaron a fines de los 50 y se pensó que con la realización del Mundial de Fútbol de 1962 la actividad despegaría, es decir, se masificaría la televisión. Por una cuestión de costos, sobre todo, costos y de alcance técnico, eso no fue tan así. Hubo que esperar un poco porque fue recién el año 1968 cuando este medio comenzó su verdadero crecimiento gracias a la creación del canal estatal Televisión Nacional de Chile. ¿Por qué va a ser importante? Porque esta empresa recibió la explícita misión de llevar la televisión a todo el país, pues los canales de televisión que le antecedieron tuvieron un impacto más bien local. En Valparaíso, el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, y en Santiago, el de la Universidad Católica. Rápidamente, una vez que se logró un despliegue nacional de Televisión Nacional de Chile, las estaciones repetidoras se multiplicaron por el de modo que hacia 1970 la señal de TVN llegaba de Santiago a Chiloé. Y ahí sí que la televisión se comienza a masificar. ¿Qué iba a pasar por otro lado con el ámbito de la moda? Los medios de comunicación también posibilitaron la difusión de movimientos culturales, como el hipismo de la década del 50, de la década del 60, perdón. ¿En qué estaba inspirado? Estaba inspirado en los hippies del hemisferio norte, los hippies de Estados Unidos, básicamente. A quienes conocieron los hippies chilenos, los quienes se convirtieron en hippies chilenos, gracias a discos y películas. Fue así como miles de jóvenes chilenos adoptaron sus principales postulados, que apuntaban al pacifismo, a una vida de mayor contacto con la naturaleza y al rechazo a la sociedad de consumo. Bueno, el influjo, la influencia de esta cultura juvenil más libre y desinhibida se apreció en un sinfín de ámbitos, pero sobre todo en la moda de la época. El pelo largo, una característica, la ropa colorida y artesanal, la minifalda y las sandalias fueron parte del estilo característico de los jóvenes de esos años. Además, la sexualidad fue vista como algo más cotidiano y natural, gracias a inventos como la pastilla anticonceptiva, comercializada en el país desde 1962. ¿Ya? Es decir, de la mano del movimiento del hipismo también se produjo una ruptura entre la juventud de ese tiempo y sus generaciones anteriores, porque la juventud en sus costumbres fue mucho más rupturista que sus padres. Bien, como hemos visto hasta acá, se produjo como una especie de disociación entre la sociedad chilena, que se comenzó a organizar mediante los pobladores, sindicatos y mediante organizaciones universitarias del sistema político, ¿ya? La sociedad exigía cambio y muchas veces el sistema político no se había adaptado a eso. Pero el sistema político, dándose cuenta de que lo que se hacía Chile, lo que pedía era cambio, comienza a adaptarse a esa situación y comienza a recuperar, podríamos decir así, el tiempo perdido, y comienza nuevamente a ser importante la política en Chile. Entonces vamos a ver cómo se dio ese proceso. Bueno, se dio así, la respuesta del sistema político. Entre fines de la década del 50 e inicios de la del 70, la historia política chilena estuvo marcada por importantes procesos de cambio que buscaban profundizar la democracia y garantizar la inclusión social de los sectores tradicionalmente excluidos. Estos procesos se produjeron en un contexto internacional marcado por anhelos similares y por el conflicto permanente entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Es decir, en el mundo había anhelos similares de cambio, al mismo tiempo que esos anhelos similares de cambio se encontraban friccionados por el contexto que había en el mundo, que era de la Guerra Fría, esta bipolaridad que existía entre los sistemas capitalistas y comunistas defendidos por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente.
Así, al comenzar la segunda mitad del siglo XX, se produjo un viraje en el sistema político que puso en tela de juicio una forma de hacer política que había imperado en Chile. Ahí sí. En Chile desde el siglo XIX, la que asignaba un rol preponderante a los partidos políticos. Esta política tradicional se basaba en el carácter pragmático del sistema de partidos, en el que el centro jugaba un papel fundamental en la mediación y construcción de acuerdos con los polos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban los polos, derecha e izquierda, y el centro era el que lograba acuerdos entre ambos polos y lograba así la gobernabilidad. Durante la década de 1940 y 1950, el Partido Radical había sido el principal exponente de este tipo de centro político, este centro político que buscaba acuerdos, que era aunador. No obstante, tras varios años en el poder, terminó desgastado y desprestigiado, pues la búsqueda de alianzas con otros sectores se tradujo en una conducta errática, es decir, no había como coherencia en su conducta, que fue mal evaluada por la ciudadanía. Esa conducta errática, un día hacer una cosa y otro día hacer otra, fue mal evaluada por los ciudadanos. De esta crítica emergió una cultura política que consideró que el valor de las ideas y los programas debía imperar, debía ser más importante, por sobre los protocolos políticos y la negociación. Es decir, se desvalorizó la negociación y se valorizó la idea de ser coherente o ser, o bueno, decir la palabra exacta, no tengo la punta de la lengua, coherente. ¿Consecuente? Eso, muy bien, gracias. ¿Qué fue? La Noel. Bien, Noemí. Consecuente. Se valoró más el ser consecuente que el ser una persona que negociara. ¿Ya? Eso obviamente, al valorar la consecuencia por un extremo, va a traer consecuencias políticas que todos ya conocemos. Que fue como no escuchar a la otra postura y cerrarse en su postura, pensar que la sola postura suya era la buena y el resto era la mala, y eso llevó a problemas de convivencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ante la constatación de que Chile estaba estancado en muchas áreas, como la económica, social, cada partido o sector político consiguió una respuesta estructural. Es decir, cada partido decía, yo tengo la resolución a todo y no necesito escuchar a los otros, que apuntaba a acelerar e intensificar las transformaciones sociales y económicas según su punto de vista o ideología. Es decir, todos planteaban cambios, desde la derecha hasta la izquierda, empezando por el centro, pero esos cambios iban en direcciones opuestas, no en la misma dirección. ¿Ya? Este contexto, para llegar a este contexto, pasaron cosas anteriormente que radicalizaron las posturas, como por ejemplo lo que llamaba la ley maldita y sus consecuencias. La ley maldita fue la ley que llamada así, la ley que durante el gobierno de Gabriel González Videla, que prohibió la existencia del Partido Comunista. Vamos a leer algo respecto a ello. Y la figura también asociada a uno de sus principales afectados, que fue Pablo Neruda, en ese momento era senador de la República. Dice así: en 1958 fue derogada la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, también conocida como, comillas, la Ley Maldita, proclamada 10 años antes por el presidente Gabriel González Videla, en el contexto de la polarización política e ideológica que caracterizó a la Guerra Fría. Este decreto consideraba la ilegalidad del Partido Comunista y otras restricciones a las libertades individuales, sindicales y de prensa. Fue utilizada por algunos gobiernos para impedir las huelgas y manifestaciones. Producto de esta ley y de la persecución que se desató contra su partido, el poeta Pablo Neruda, entre muchos otros comunistas del periodo, fue desaforado de su cargo de senador y desde entonces tuvo que permanecer en la clandestinidad. Logró escapar hacia Europa en 1949 y se mantuvo en el exilio hasta 1952, cuando pudo regresar al país porque ya no era perseguido. Bien. Esto es el contexto que estamos hablando, de que cada partido arrancaba con bandera propia sin tratar de negociar con el otro. Configuró una reestructuración del sistema de partidos, que vamos a proceder a explicar a continuación.
y que tuvo como figura fundamental el surgimiento de la democracia cristiana, ¿ya? De un centro no negociador, sino un centro con proyecto propio que consideraba que su proyecto era que debía imponerse en el país y que su proyecto era alternativa al proyecto individualista de derecha y marxista de izquierda, así hablando con el mismo lenguaje de la época. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trató este proceso y avisorar sus consecuencias futuras. Dice así: la crisis de la política tradicional favoreció la llegada al poder de fuerzas políticas con proyectos claramente definidos, que aspiraban a enfrentar los problemas del país introduciendo cambios estructurales profundos. En ese escenario de cambios, el sistema de partidos políticos se reestructuró con un nuevo centro, que no era el mismo, que no actuaba como el centro anterior. Este nuevo centro fue el Partido Demócrata Cristiano o PDC. El Partido Demócrata Cristiano PDC se originó en 1957 y estaba compuesto en su mayoría por jóvenes profesionales, universitarios y católicos. Desde sus inicios tuvo una gran aceptación entre mujeres, jóvenes y sectores conservadores del campesinado, tradicionalmente marginados de la política o atados a los partidos existentes mediante vínculos clientelares. Vínculos clientelares significa que, por ejemplo, en el campo los inquilinos terminan votando por el partido que les sugiere el patrón. Eso solía pasar mucho en la antigüedad en Chile. ¿Ya? Sus partidarios unificaron consignas de solidaridad cristiana con propuestas de cambio estructural, adoptando las banderas de lucha tradicionales de la izquierda, como la miseria rural, las dificultades de la vida urbana popular, la brecha generacional y la rigidez de las autoridades universitarias. Así, los líderes de la democracia cristiana, entre ellos Bernardo Ley, Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic y Rafael Agustín Gumucio y José Ignacio Palma, transformaron al partido en una organización de masas. ¿Cómo se nota eso? La llegada popular que va a tener, y eso se va a reflejar en los siguientes datos que voy a dar a conocer. Que pasó de obtener menos de un 10% de los votos en las parlamentarias de 1957 a controlar sin alianzas, ojo con eso, sin alianza con nadie, el 42% del Congreso 8 años después. Es un crecimiento exponencial y que refleja que el Partido Demócrata Cristiano se convirtió en un partido de masa. Este vertiginoso crecimiento se explica, entre otros factores, por la estrecha vinculación del PDC o del Partido Demócrata Cristiano con sectores de la Iglesia Católica, institución que se encontraba en pleno proceso de reforma interna y de mayor compromiso con los más desposeídos, lo que se demostró durante el desarrollo del Concilio Vaticano II en 1962. El Concilio Vaticano II que se desarrolló entre 1962 y 1965. De esta manera, el Partido Demócrata Cristiano se convirtió para muchos creyentes en una alternativa, para muchas personas que tenían la fe católica, en una alternativa a las propuestas de los partidos de izquierda anticlericales, o sea, que estaban en contra de la Iglesia, y de derecha, confesionales, que estaban a favor de la Iglesia, cercanos a la Iglesia, pero excesivamente jerárquicos. Era como una especie de catolicismo más flexible y que trataba de compatibilizar el deseo de cambio social con la doctrina católica, por eso era tan, comillas, popular. En un escenario social de profundas transformaciones, el Partido Demócrata Cristiano, disculpen un poco, estoy un poco resfriado, entonces me la estornuda. No se preocupen. Bueno, resfriado y alérgico. Coronavirus. Coronavirus, no. Estaría peor si tuviera coronavirus. Ya. Ok. Entonces, les decía que en un escenario social de profundas transformaciones, el Partido Demócrata Cristiano se posicionó en el centro del sistema de partidos políticos, proponiendo una suerte de tercera vía
entre el socialismo marxista y el individualismo liberal. Pero a diferencia del rol que cumplía el Partido Radical anteriormente, ¿ya? Y esto es lo más importante, el centro de todo, los miembros de la democracia cristiana no buscaron establecer alianzas ni negociaciones con los polos del sistema, no quisieron establecer alianzas con la derecha o la izquierda para asegurar gobernabilidad, sino que apuntaron a instalar su proyecto político basado en el humanismo cristiano como una alternativa para llevar adelante los cambios. A juicio de algunos analistas, este nuevo rol del centro ideologizado favoreció la polarización del sistema político nacional y el posterior quiebre de la democracia. Yo le anunciaba anteriormente. Vamos a leer dos fuentes que hablan de esto, de cómo el Partido Demócrata Cristiano se lanzó con banderas propias, ¿ya? Y cómo para lanzarse con banderas propias generó una mayor polarización del país, de tercios irreconciliables, izquierda, derecha, centro, y cada uno planteaba cambios estructurales para el país, pero pensando que ellos eran los que tenían que ejecutarlo sin tomar en cuenta al contrario. Bien, dice así. La primera fuente, la estrategia demócrata cristiana. A la vista de los nuevos datos de la realidad chilena, los demócratas cristianos abandonaron la política de coaliciones con el radicalismo, aspirando ahora a constituirse en partidos mayoritarios, socialmente heterogéneos, de modo de poder prescindir de cualquier alianza política y electoral. Nunca antes un partido se había negado a reconocer la fuerza social de sus oponentes, pretendiendo en cambio competir con ellos y quitarle su electorado histórico tanto a la izquierda marxista, lo mismo que a la derecha católica. De este modo, la democracia cristiana introdujo una creciente polarización en la política chilena. Su estrategia requería, por tanto, ampliar el universo electoral a la vez que movilizarlo hacia las urnas. Sofía Correa, Historia del siglo XX en Chile. Aquí viene la otra fuente, que dice así: la DC y las alianzas políticas. El compromiso con la acción política basada en principios llevó a los demócratas cristianos chilenos en la década de 1960 a desconfiar de las alianzas políticas, por considerar que inevitablemente implicaban compromisos que no eran congruentes con los ideales de su partido. Aunque el Partido Demócrata Cristiano, PDC, chileno, compitió por votos en el mismo espacio programático que el centrista Partido Radical, el PDC era más ideológico y estaba menos dispuesto a participar en alianzas electorales o de gobierno con otros competidores, con los partidos competidores. Aunque mostraba disposición a participar en negociaciones acompañadas de concesiones recíprocas, el PDC estaba menos dispuesto a ser parte de negociaciones que comprometieran sus bases programáticas que la mayoría de los partidos que habían ocupado antes el gobierno. La democracia cristiana en América Latina, Mainwain y Scott. Bueno, en ese contexto en que la democracia cristiana se niega a negociar tanto con la izquierda como con la derecha, que se producen las elecciones de 1900, se empieza a manifestar ya los primeros rasgos de gran polarización en el país. Es así como se llega a las elecciones de 1964, donde resulta electo Frei Montalva, y se da el siguiente escenario. Dice así, para saber más. La campaña del candidato DC, Eduardo Frei Montalva, se basó en su condición progresista, presentándolo como la única alternativa para detener a los comunistas. Uno de los anuncios que se divulgaban por la radio comenzaba con los disparos de una ametralladora y los gritos de una mujer que lloraba la muerte de su hijo a manos de los comunistas. Al finalizar, una voz decía: para evitar esto, en Chile vote por Eduardo Frei. Obviamente, ¿por qué se hizo tan radical la campaña? Porque hubo también una influencia de la Guerra Fría. Eso es lo que vamos a ver ahora. Gran parte de este esfuerzo propagandístico fue financiado por Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia, CIA. El temor del régimen estadounidense de que la izquierda llegara al poder lo llevó a apoyar y financiar parte de la campaña del candidato DC. El éxito de su propaganda y la atracción generada en diversos sectores sociales provocaron que incluso la derecha demovilizara sus opciones electorales y votara por él, quien finalmente consiguió el 56% de los sufragios, es decir, una mayoría tajante. ¿Por qué? Porque la derecha, dándose cuenta que si mantenía su campaña no iba a ganar, iba a ser solamente una campaña testimonial y podría perjudicar el triunfo de Frei, prefiere evitar el mal mayor, que sería la llegada de la izquierda, y apoya a Frei. Y así es que logra el 56% de los votos. Bien, vamos a hacer un resumen de todo y después, bien cortito, porque queda poco tiempo, y después vamos a ver el tema de la asistencia.
Bueno, surgen nuevas demandas y formas de organización ante lo mal parado que habían quedado los partidos políticos y el gobierno tras los fallidos intentos de los gobiernos radicales por generar cambios importantes en el país mediante la negociación. Frente a eso, podríamos decir que nuevas organizaciones surgen y tratan de, con colores propios o por sí mismos, solucionar sus problemas, como son los sindicatos, los movimientos de pobladores y los estudiantes universitarios. Al mismo tiempo, en paralelo que se desarrolla este proceso, también comienza un influjo cultural importante desde el extranjero que transforma la forma de tanto de vestirse como de comunicarse, como de actuar de los jóvenes. Eso por influencia de movimientos musicales tales, algunos bien extranjerizados como la Nueva Ola y otros más bien locales como la Nueva Canción Chilena, por la influencia de la televisión que se empieza a masificar también, y por la influencia de la moda. En este caso toma sus principales aspectos del movimiento hippie estadounidense, estadounidense básicamente. Frente a la situación, el sistema político trata de recuperar su posición y apoyo ante la población, pero lo hace ocupando un método totalmente distinto en un partido radical. Si el partido radical buscaba la conciliación, la nueva forma de hacer política lo que buscaba más bien era resaltar la consecuencia y correr con caminos con colores propios y sugerir cambios estructurales para el país sin escuchar al resto. Para eso fue importante la acción de la democracia cristiana, ¿ya? Que decidió plantearse como un centro ideologizado que no iba a transar ni tanto por la derecha ni por la izquierda. Eso es. En fin. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ya pues, ahora quiero